Bueno, vamos a charlar con Leticia, subsecretaria de Planificación Estratégica de Salud. Está en línea, gracias por atendernos. Diego Colombres, el equipo de Chiche. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, empecé de esta manera, ayúdame vos un poquito, ahora hablamos además del servicio que va a dar el gobierno. ¿Es esto así? ¿Vienen mosquitos, vienen adelantados, vienen más recargados, con otra cepa, con otra, disculpa mi ignorancia? No, está perfecto. A ver, lo que nosotros estamos observando ya desde hace unos meses, y eso es lo que nos puso en alerta respecto a lo que puede pasar en esta temporada de dengue, es que tuvimos en los países del hemisferio norte, que son los que generalmente exportan el virus a nuestro país, la circulación, primero un aumento muy significativo de casos en comparación con la temporada pasada, que ya en el caso de nuestro país fue un brote histórico, pero además la circulación de un serotipo del dengue que no había estado presente en nuestro país. Y que por lo tanto puede suceder que en esta temporada que se está iniciando o que va a iniciarse próximamente tengamos circulación de los 4 serotipos de dengue, algo que antes no sucedía, y esto lo que puede generar es que haya mayor cantidad de casos graves, porque ustedes saben que cuando una persona tiene dengue con un serotipo y luego se vuelve a enfermar, a infectar con otro serotipo distinto, es ahí donde pueden producirse los cuadros graves. Esa es la situación que nosotros tratamos. Obviamente en esto no hay certeza, nadie tiene la bola de cristal y no podemos saber con exactitud qué es lo que va a pasar, pero ese es el escenario que está planteado y lo que nosotros nos pone un poco en alerta y nos hace que nos preparemos, digamos, para tener un brote de similares características a las que tuvimos el año pasado en cuanto a número de casos, pero con ese condimento extra, digamos, de la circulación de los 4 serotipos. O sea, cuando decís de similar características, vos pensás que no va a ser más grave la situación que la del año pasado, que la verdad que fue grave porque aumentó exponencial, no había repelente, no había espirales, o sea, estábamos en una situación muy crítica. Exactamente, que ahí se mezclan dos cuestiones. Una es la situación epidemiológica, digamos, la cantidad de casos. En general el dengue históricamente se comportaba por ciclos, y entonces si un año había muchos casos, al año siguiente circulación. Venía sucediendo eso. Lo que nosotros entendemos es que este año es probable que no pase eso y que tengamos un número similar de casos, un poco más, un poco menos, digamos. Por eso digo, no es posible identificar con certeza cómo va a ser, pero de características similares, es decir, con mucha cantidad de casos. Y después se conjugan otras cuestiones que tienen que ver con cuáles son las políticas públicas que hay para hacer frente a esa situación, porque uno habla de repelentes, por ejemplo, y sabemos que si bien es algo que el precio, digamos, lo pone el productor o lo pone el supermercado o lo pone quien lo vende, pero bueno, para regular esos precios, para pública, en el caso de la provincia de Buenos Aires, nosotros preparándonos para esta situación estamos duplicando la producción pública de repelentes que la que tuvimos el año pasado, adquirimos maquinaria para poder hacer esto. Digo, hay toda una serie de políticas y de medidas que es necesario que los estados adopten para hacer frente a lo que uno imagina. Después, si el brote no es tal y hay menos casos, bueno, mucho mejor porque ya estábamos preparados, pero tenemos que prepararnos para el peor de los escenarios, digamos. Claro. Esa es la forma en que nosotros trabajamos. Y ustedes allí en la provincia de Buenos Aires, además, a los vecinos, ¿qué les recomiendan? Porque obviamente hay muchos lugares donde hay acumulación de agua, mucho verde, muchos municipios, muchas localidades que son zonas semirurales. Lo más importante es que sepamos que el mosquito que transmite el dengue, que es el Aedes aegypti, es un mosquito que no vuela longitudes muy largas, no vuela mucho, no se traslada mucho, con lo cual siempre es muy importante mirar los lugares donde la casa, el trabajo, uno muchas veces tiene temor respecto a eso, a lugares con mucho pasto, con mucho espacio verde. Y en general los mosquitos se crían en las casas, en los ámbitos domiciliarios y peridomiciliarios. Así que estar muy atento a no acumular agua, eso es lo más importante, porque lo que primero tenemos que hacer es evitar que prolifere el mosquito. Y luego protegernos para las picaduras, repelente, tules, todo lo que mosquiteros en las casas, digamos, todas esas medidas. Y bueno, y tratar de cuidarnos entre todos, pero sostener todo el año, sostener todo el tiempo, incluso ahora, esto de estar mirando, porque a veces uno naturaliza ver tachos con agua, ver recipientes que los tiene ya incorporados como parte del paisaje, digamos, y cuando uno le presta atención se da cuenta que están ahí, y es necesario en este momento más que nunca, cuando empiezan a aparecer los mosquitos,
darlos vuelta, vaciarlos, cepillarlos, limpiarlos. Es un trabajo constante que tenemos que hacer todos en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo, bueno, y en los espacios, digamos, por los que circulamos. Leticia, buenas tardes. Analía Grafiña te saluda. Además de toda esta prevención que decís, súper necesaria, y la vacunación, por supuesto, todas las medidas de cuidado, pero preguntarte qué te parece, no sé si viste la noticia en la provincia de Mendoza, un operativo de tratar de hacer estériles a los mosquitos, de alguna manera para evitar la reproducción. ¿Eso puede ayudar o es algo que no tiene, digamos, mucho sentido, por ejemplo, o se podría aplicar en otras provincias también? No, en realidad hay mucho, no diría desarrollo todavía, porque en realidad hay mucho estudio alrededor del mosquito, de la Aedes. A mí me parece que todas esas medidas está bueno incorporarlas, sin imaginar que esto va a ser la salvación y que nos va, digamos, pero porque insisto, son todas cuestiones que recién se están comenzando a probar. Está bueno que se haga investigación, que se investigue, que se estudien todas estas técnicas que empiezan a aparecer. Hay un montón, hay varias. Nosotros en el caso de la provincia de Buenos Aires, este año incorporamos por primera vez unos larvicidas que son de origen biológico y que entonces se pueden colocar en el agua, por ejemplo, y el agua se puede utilizar y no es tóxico. Digamos, empiezan a aparecer productos que hay que seguirlos, hay que estudiarlos, hay que tomarlos con cautela, porque insisto, son todas cuestiones muy novedosas, porque esta situación del dengue es novedosa para nuestro país. No éramos un país con esta cantidad de casos ni con estas características epidemiológicas respecto al dengue, pero está bueno cuando los estados asumen esto y también colaboran con el desarrollo de la ciencia y de la investigación en ese sentido, porque eso también es lo que nos va a ayudar a que en algún momento aparezca algo que nos permita, bueno, enfrentarnos de otra manera ante este dengue, como apareció la vacuna, digamos. La vacuna nos pone en otro lugar. Bien. Por suerte. Todavía no nos va a salvar, pero nos pone en otro lugar. Leticia, la última y para cerrar, la provincia ya empezó entonces la vacunación gratuita. Contanos a quiénes, cómo, cuándo, dónde. En la provincia de Buenos Aires estamos vacunando a todas las personas entre 15 y 59 años que han tenido dengue en la temporada anterior, esto es fines del 23, principios del 24, y que viven en los municipios de la región metropolitana de Buenos Aires, que son los que concentraron la mayor cantidad de casos. Todas esas personas recibieron un turno para vacunarse, empezaron a vacunarse hoy. Y para aquellos que tuvieron dengue y no recibieron el turno, porque puede ser que cuando tuvieron dengue no fueron al médico porque fue un caso leve y no necesitaron ir al médico, entonces no está registrado ese caso, para aquellas personas que tuvieron dengue y no reciben el mail, pueden registrarse para recibir la vacuna a través de Mi Salud Digital, que es el portal de salud de la provincia de Buenos Aires. Bien, te agradecemos, toda la data, y estamos a disposición porque este es un tema muy importante que hace a la vida de todos nosotros todo el tiempo. Gracias a ustedes.